¿sí? Los integrantes: Mónica Enchante, Michelle Cornejo, Sujei Marín, Dani Lagos, Javier Orihuela y Giovanni Rivera. Bueno, yo les voy a hablar de un primer capítulo que se titula así: Mamá, estoy pensando. A Bill Gates se le recuerda mucho por tomarse una semana de relajo. Es decir, si me salto un poquito el capítulo, habla sobre, después de trabajar muy arduamente, estar metido mucho en los procesos de su compañía, de Microsoft, él se toma una semana sin su esposa, sin sus hijos, se va a una casa donde no se conecta el correo electrónico, no se conecta el celular, simplemente lleva libros, se conecta a las páginas en ese momento que ya ofrecían los diarios para generar nuevas ideas para su negocio. Sin embargo, retrocedemos y él a los 20 años se junta con un amigo y le dice: vamos a crear una empresa. Cabe recordar que Bill Gates estaba estudiando en Harvard y al segundo año de su carrera lo dejó, ¿sí? Sus padres no le tenían mucha fe en esta nueva empresa y le hacen una tarjeta de Navidad que dice Trade, como lo llamaban ellos: se ha hecho un hueco este año en el viejo Albuquerque. Esperamos que su propio negocio de software no sea un pavo. Los beneficios no son claros. Ni sus papás confiaban en él, ¿no? Poco a poco él fue generando ideas. La primera idea que él tenía era que un ordenador podía tener múltiples funciones para una sola persona, que en ese momento todavía no existían, ¿sí? Luego de varios años, con la ayuda de Ballmer, crearon la empresa y fueron contratando amigos. Sin embargo, él no se dio cuenta que a esos amigos también había que pagarle. Fue contratando gente sin experiencia, que fueran generando ideas nuevas para que puedan empezar con pocos sueldos. Utilizaba taxis para visitar a sus clientes. Él mismo hacía su propio negocio. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, yo hablo sobre la Fundación Bill y Melinda Gates. Bueno, desde 1974, cuando fue creada la empresa Microsoft, conforme se iba desarrollando, Bill empezó a tener una serie de críticas, sobre todo por los medios periodísticos, ya que empezaban a tildarlo de monopolista. Por lo mismo de que en ese tiempo, crear una empresa y empezar a mundializarla era sinónimo de crítica, muy aparte de la cantidad de dinero que él ganaba, ya que se probaba que en 1999 se probó que Bill Gates ganaba por hora más de 4 millones. Entonces, conforme se iba desarrollando su personal publicitario, le dijeron que tienes que cambiar tu imagen. Entonces él optó por agarrar y entrar un poco más al lado humano. Entonces empezó creando esta fundación. Pero él no estaba muy inclinado a la creación de la fundación, ya que más estaba concentrado en el desarrollo de su empresa. Pero fue su papá que en un día, mientras hacía una cola en un cine, le dijo: bueno, hijo, yo deseo encargarme de esta fundación, ya que él no disponía mucho tiempo. Pero conforme iba pasando los años, Bill empezó a inclinarse un poco más en la fundación, a ver cuál era el destino final de sus donaciones. Y bueno, con la ayuda de su esposa, empezaron a viajar a la África, a la India, y empezó a entrar un poco más de lleno en el tema de problemas de SIDA, malaria. Y entonces empezó a dejar de lado sus funciones como empresario y inclinarse más por el aspecto humano. Es así de que Bill Gates, a finales del 2006, él iba a hacer casi un aporte de 32.500 millones. Mil millones, por dicho. Y hasta el momento, la fundación sigue todavía desarrollándose. No solamente ayuda en el aspecto de salud, sino también en el aspecto de educación, dando la oportunidad a todos aquellos niños que no pueden estudiar, y también en el aspecto de cultivo, sobre todo en países africanos, desarrollar una mejor semilla para que esos países puedan desarrollarse. E incluso él en muchas ocasiones ha tenido que participar en algunas campañas de salud, como pueden ver en las imágenes, junto a su esposa. Él no es mucho de hacer publicidad,
con su familia. Pero en una ocasión tuvo que invitar a unos periodistas, lo cual era muy extraño para todos, para que puedan ver desde dentro de la fundación cómo se estaba desarrollando todo, ya que aún así que él creó esa fundación seguía recibiendo críticas porque pensaban de que él estaba aprovechando eso para lucrar, para poder beneficiar a su empresa. Pero conforme ellos viajaron con él, se dieron cuenta que no era así. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenas noches. El punto que voy a tocar es el relanzamiento de Microsoft. En los años 90, a principios de los años 90, lo que vendría a ser Microsoft era líder a nivel mundial en lo que abarcaba la empresa en sí. Pasó por diferentes situaciones, sin embargo siempre supo sobresalir y afrontar cualquier tipo de inconveniente que pueda tener. Pero ya finalizando el año se presentaron nuevos sistemas operativos, nuevas empresas que entraban a competencia, y es ahí donde ellos se ven obligados a tratar de relanzar nuevamente ese producto, ese servicio, pero con mejoras. Entonces pensaron en lo que vendría a ser Steve Ballmer. Era la persona más idónea ya que tenía contacto con los clientes, asistía a muchas conferencias y por lo tanto cubría las necesidades que podía requerir la empresa. Okay. Para Steve Ballmer no era solamente presentar un producto al mundo nada más, para él era muy importante empezar desde adentro, la parte interna, era cambiarle el chip a todos los trabajadores. Empezaba desde casa y una vez que todo esté concientizado, salía a mostrar el producto con nuevas ideas innovadoras. Quería abarcar mucho el mercado corporativo, sin embargo el riesgo era alto, pero eso no lo detuvo. Creó la idea, lo lanzó y tuvo muchos ingresos a nivel empresarial. Lo que él buscaba era llegar a más de 55.000 empleados en 70 países. Para ello formó o creó ciertas normas, por llamarlas así, y las distribuyó entre todos los empleados para que el trabajo sea grupal, no solamente de repente de la alta gerencia, sino desde el personal, por llamarlo así, obrero y todo lo demás. Proporcionar avances, suministrar, hacer plataformas y construir sobre todo un talento humano dentro de la empresa. Él consideraba que la mejor forma de que la empresa pueda sobresalir era que sus propios empleados tuvieran conocimiento y puedan ir surgiendo. Bueno, en esta parte del libro de la historia de Microsoft voy a tocarles un tema muy importante por lo que pasó la empresa Microsoft con Bill Gates a la cabeza. Durante bastante tiempo Bill Gates dirigió Microsoft con poco conocimiento de principios empresariales. En la mente de Bill Gates era el darle valor a tener la empresa con poco personal, minimizar los costos y darle mucha importancia sobre todo a la parte operativa. Esto funcionaba muy bien siempre y cuando la empresa de Microsoft era pequeña, recién estaba saliendo al mercado. Tanto es así que a inicios de la fundación de Microsoft solamente trabajaban con dos productos, que eran los sistemas operativos y las aplicaciones de software para ordenadores personales. Esto porque pasaba por la mente de Bill Gates, porque la cruda realidad era que Bill Gates quería ser el centro del universo de la empresa. Él quería tener el poder y era difícil el poder descentralizar la empresa. Su idea de Bill Gates con Microsoft era centralista, pero ya cuando la empresa creció con el pasar de los tiempos y llegó a tener más de 15.000 empleados, ya era un caos. Ya tenía que haber un cambio, la descentralización tenía que ser de una vez factible. Es así que en 1992 aparece el primer vicepresidente en Microsoft. El primer vicepresidente de Microsoft. Para de esta manera
poder reagrupar la empresa en 7 segmentos, para así poder estar mucho más cercanos con los clientes. Y estos siete segmentos o áreas eran el área de cliente, de servidor y herramientas, trabajador de la información, Microsoft, MSN, dispositivos móviles e incorporados, y hogar y entretenimiento. Después de todo esto es que recién Microsoft pudo ordenarse y poder ofrecer al mercado, ya habiendo diferentes áreas. Ya se pudo organizar mejor, y así Bill Gates ya entendió que era necesario descentralizar en el mercado para poder seguir adelante. Eso sería todo, le dejo con mi compañero Giovanni. Buenas noches con todos. Yo voy a hablar sobre la importancia de los valores en la empresa Microsoft, ¿no? A inicio de los 80s, Microsoft empieza a posicionarse nuevamente luego de unas altas y bajas que tuvo, ¿no? Y con eso empieza a cambiar también el tipo de personas que Microsoft o Bill Gates quería contratar, ¿no? Bill Gates siempre decía que le gustaba reclutar gente sin experiencia. Por tanto, junto con su socio, que se llama Steve Ballmer, su socio en esa época, iban a las universidades de Estados Unidos, Canadá y Japón, y junto a ella le gustaba reclutar gente, como les repito, sin experiencia, ¿no? Él siempre decía que le gustaba contratar gente, le gustaba contratar gente sin experiencia. Bill Gates siempre les hacía sentir a sus trabajadores que ellos valían mucho, tanto ellos como su trabajo, ¿no? Es por eso que ellos los incentivaba y les daba buen trato, les daba oficinas propias, les daba ordenadores, computadoras propias, y hasta Coca-Cola y pizza gratis. Bueno, muy chistoso, pero así era. El nuevo candidato para pertenecer, en este caso, a Microsoft, debería tener un conjunto de valores que le iban a garantizar el éxito que Bill Gates quería tanto en todos sus trabajadores. En este caso es la importancia y el valor de ser gente abierta, respeto a los demás, integridad y honestidad, importante, que él siempre lo recalcaba, pasión por los clientes, socios y la tecnología. Unas cosas que me estaba olvidando era que Bill Gates siempre quería gente que amara la tecnología. Eso para él era el principal requisito que quería para sus trabajadores. Deseo de afrontar grandes retos y terminarlos, obviamente. Que sea autocrítico, crítico y muy comprometido con su trabajo. Eso es todo, muchas gracias. Buenas noches. La parte que me toca es sobre la cultura de ser amable y moderada, ¿no? Tenemos que comprender básicamente sobre esta parte de la lectura, que está subdividida en 3 partes importantes, en donde como esta empresa Microsoft comienza sus actividades de manera agresiva ante el mercado, avasalladoramente, sin temor alguno a pisotear a quien sea en la competencia. Entre los años 89 y 99 hicieron eso sin reparo. No tuvieron, digamos, no les tembló la mano para ese entonces, pero sin embargo Gates pensaba, por ahí en el año 95 hizo lo que era el Windows 95, creando a su vez una dependencia para el mercado. Fueron pasando los años y en el interín se dieron con otros tipos de problemas, como era el personal, ¿no? Donde el personal, digamos, ya se sentía agobiado, como lo decía mi compañero anteriormente, ellos captaban jóvenes, que si bien eran cerebritos de universidades, fueron envejeciendo, comenzaron a tener familia. Por tal, Gates también era otra persona que envejecía. Es así que ellos comenzaron a tener diferentes tipos de políticas para estimular a su personal, dándoles loterías, premios. Es por eso que muchos de sus trabajadores se hacían millonarios dentro de la empresa, ¿no?
bajo premisas como por ejemplo que una empresa, así como tiene un jugador, pongamos un ejemplo, Pelé. Pelé era un jugador único, pero al cual el equipo dependía de él. Pero ¿qué hacía él? Alimentar a los demás jugadores para que sea un equipo ideal para tener un resultado máximo. Ese era un ejemplo en el cual en la siguiente etapa comenzaron a consolidarlo para luego llegar a optimizarse hacia los clientes. Ellos le llamaban la técnica del lapping, ¿no? El aventajarse. No sé si el lapping viene también acá lo que le llamamos lapo, ¿no? Entonces, mediante esa fórmula los emails comenzaron a crear una necesidad insatisfactoria en los clientes, ¿no? Entonces, es ahí donde ellos concentran, y el amigo de Steve Ballmer, que era un carroñero de contingente, comprendió lo más importante, que de los recursos humanos van de la mano la empresa y el personal, el cliente en forma integrada, ya no como antiguamente, como un inicio cuando ellos hicieron, de que tenían que hacer las cosas y pisotear al competidor como le daba la gana. No, ellos estaban por encima, ellos eran el monopolio y siguen siendo el monopolio, pero sin embargo hoy en día siendo un monopolio tratan de dar otro tipo de imagen, otro tipo de soluciones. Es por eso que el amigo sigue siempre presente a nosotros. Yo no sé ya más por sus ideas o por su plata, pero esta parte es importantísima en el sentido que el texto nos dice que debemos saber mezclar todos los factores en una empresa para que tengan buenos resultados, teniendo como premisas parte de estrategias hacia ser agresivo, pero también considerando las causas y los efectos colaterales, y también teniendo en cuenta que las personas con las cuales trabajan con nosotros deben ser parte de nosotros y vistos también por nosotros, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. No les voy a hablar de nombres del señor Taylor, del señor Ayala, porque sería expandirme más y serían muchos minutos. La intención es que se trate de entender lo que este punto llega o quiere decirnos en el texto. ¿Me dejo entender? Les agradezco mucho la presencia y la buena voluntad de habernos oído con mi grupo. Muchas gracias.